Hola, muy buenas. Mi nombre es Pablo Casal, pertenezco a la división industrial de Digamel y en este vídeo lo que vamos a ver es un poco la parametrización y programación de un variador ATV320. Bien, lo primero que vamos a ver es el cableado de la parte de control. Bueno, en las bornas que estoy señalando, aquí es donde se van a cablear las entradas digitales, también sea un selector, un pulsador, un final de carrera, un contacto de un relé. En esta otra lo que se va a cablear es una salida digital, pero hay que tener en cuenta que es una salida digital a transistor. Hay que tenerlo en cuenta sobre todo por el tema de la carga que le podamos conectar. Después, en estas otras bornas que estoy señalando ahora, ahí lo que podemos cablear es una seta de emergencia. Después, en estas bornas, es la salida 2, que es un contacto libre potencial y es un contacto normalmente abierto, como podemos ver. Y en las bornas que estoy señalando es la salida 1, que también es un contacto libre potencial, pero podemos conectarnos o podemos cablear un contacto cerrado o un contacto abierto. Bien, voy a borrar todo esto. Después aquí son las bornas para la salida analógica. En esta salida analógica pues podemos conectar, pues por ejemplo, si la configuramos como salida que nos dé la intensidad que está consumiendo el variador, pues podríamos conectar un display. Un display con entrada analógica que estuviésemos visualizando la intensidad, en este caso, del variador. Después tenemos la entrada analógica 1, que es una entrada en tensión de 0 a 10 voltios, que le podemos conectar un potenciómetro. Este potenciómetro se va a alimentar entre las bornas 10V y común. Después tenemos la entrada analógica 2, que esta es una entrada analógica de más o menos 10 voltios, y la entrada analógica 3, que esta es una entrada analógica en corriente. También hay que indicar que, bueno, que el potenciómetro que podemos conectar tiene que ser un potenciómetro de 2K2 y con un máximo de 10K para que el funcionamiento del variador sea correcto. Aquí, perdón, aquí es un poco el diagrama de cableado, mejor dicho, más que el diagrama de cableado, los borneros, tanto en su versión compacta, que es una C, como en la versión BUC, que acaba en B. Bueno, y aquí lo que vemos es una explicación un poco de lo que comentamos, lo que estuvimos comentando antes. Tanto eso, pues la salida relé 1, la salida analógica, la entrada analógica 3, que en este caso es en corriente, la entrada analógica 2, que es bipolar de más o menos 10 voltios, la entrada analógica 1. Bueno, aquí está un poco explicado lo que es cada una de las bornas del variador. Esta salida digital es la que es con salida transistor. En función de un selector podemos configurarla a que su salida sea más 24 o sea el común negativo. También indicar que esta entrada, la 6, se puede utilizar como una PTC, bueno, simplemente cambiando una posición de un switch, en este caso el switch 2. Una PTC al final lo que nos va a dar es la medida de temperatura del motor y puede ser útil pues a la hora bueno, de hacer un mejor control de dicho motor. Bien, esto sí que, o por lo menos yo lo considero importante, que es la forma en que cableamos las entradas digitales del variador. La forma más habitual es cablear dichas entradas digitales que sean alimentadas a 24 voltios. Pero esos 24 voltios puede venirnos de la propia fuente del variador o puede venirnos de una fuente externa.
Bien, en caso de venirnos de una fuente del variador, no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente coger los 24 voltios, pasarlos por los contactos que vayan a las entradas digitales y listo. Por defecto ya viene seleccionado el switch SW1 en source, que es así es como tenemos que colocarlo cuando trabajamos con lógica positiva. En caso de utilizar una fuente de alimentación externa, tenemos que unir el negativo de esa fuente con el negativo del variador, ¿vale? Para que tengan la misma referencia de potencial. En este variador también es posible trabajar en lógica negativa. En este caso, lo que tenemos que hacer es cambiar este selector. Ya bien, si trabajamos con la fuente de alimentación interna, como si trabajamos con una fuente de alimentación externa. En caso de trabajar con una fuente de alimentación externa, el más 24 de la fuente tiene que unirse con el más 24 del variador. Bueno, y hay que tener en cuenta, que en caso de trabajar de esta forma, con lógica negativa, pues nunca unir el negativo a tierra o una tierra de protección. Bueno, vamos ya un poco dejando a un lado el cableado. Vamos a ver un poquito cómo son los menús del variador. Fundamentalmente hay tres menús. Hay un menú de referencias, que después a través de la webcam veremos a qué se refiere. Hay un menú de supervisión, un menú de configuración. El menú de referencias básicamente es para meter consignas a través de la rueda giratoria del propio variador. Pues, por ejemplo, si queremos hacer un arranque paro del variador mediante pulsadores y selectores y la consigna se la quiero meter a través de la rueda giratoria, pues tendría que ir a ese menú y ahí le pondría la consigna de velocidad. Perdón. En el menú de supervisión, ahí lo que hacemos es visualizar datos del motor, ya bien sea intensidades, ya bien sea la tensión, ya bien sea el estado de las entradas digitales, etcétera, etcétera. Y por último es el menú de configuración. En ese menú es en donde vamos a parametrizar el variador, a partir de ese menú. Voy a cambiar a la webcam un poco para ver cómo es eso. Vale, pues el menú de referencia aparece un puntito en la esquina superior izquierda y ese ahí donde entramos, bueno, pues ahí sería el menú de referencia. Vale. Bueno, para salir con escape, si muevo la rueda, el punto se traslada al punto medio y ese es el menú de monitorización. Bueno, pues aquí podría haber una serie de valores. Y si vuelvo a mover la rueda, entraría en el menú de configuración. El punto se desplaza a la esquina inferior izquierda. Bien, vamos a seguir con la presentación. Uy. Bueno, esto es un poco lo que acabamos de ver en la webcam. Dentro del menú de configuración hay distintos submenús. El primero que aparece, bueno, no siempre aparece. Esto se configura a través de un software de programación que se llama el SoftMove. Sería un menú de usuario. Yo ahí podría poner los parámetros que más utilizo habitualmente y aparecerían ahí en el propio variador, pero sería a través de ese software. Después aparece el menú, el FCS, que se refiere a los parámetros de fábrica. Después este otro menú, que hay una serie de macros de configuración. Bueno, puede ser útil utilizarlas. Y después el menú full, que aquí es en donde está el 90% o más de la parametrización del variador. Dentro de ese menú full, bueno, pues aquí vemos una serie de submenús. Vamos a pasar otra vez a la webcam, un poco para ver esos menús. Bueno, ya estamos en el menú de configuración, entramos y entraríamos en ese menú FCS, que sería el de pasar a parámetros de fábrica, y el menú,
este menú es el de las macros y este menú full ya es un poco, ya es el de configuración, donde están todos los parámetros. Y bueno, y nos seguiríamos moviendo en todos y cada uno de los distintos menús. Estos menús, a su vez, obviamente, disponen de parámetros. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es un poquito más de lo mismo. Dentro del menú del DRC, que es el control del motor, también otro submenú, que es el de motor asíncrono y el de motor síncrono. Bueno, y dentro del menú Fun, bueno, pues ahí hay una serie de submenús también, pues de funciones de aplicación. Y lo mismo para el tema de gestión de fallos. Bien, ya vamos a empezar a hacer esto un poquito más práctico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un variador? Bueno, pues lo recomendable siempre es pasar a parámetros de fábrica. Aquí un poco se indica cómo se hace. Bueno, pues hay que ir al parámetro FCSI y poner un valor INI, después en el parámetro FRY poner un ALL y en el GFS ponerle un SI. Bueno, vamos a verlo cómo se hace eso. Bueno, vamos al menú de configuración. Bueno, estaba en full. Vamos a FCS. Ya está en INI. El FRY en ALL. Hay que poner ALL con esas dos barritas en la esquina superior derecha. Y después en el GFS, en vez de no, pues ponerle un sí. Cuando nos aparecen esos dos puntos parpadeando, eso significa que para activar ese parámetro necesitamos tener pulsado la rueda giratoria en torno a 2 segundos. Bueno, pues pulsamos durante un tiempo hasta que pare y automáticamente el variador pasó a parámetros de fábrica. Bueno, aquí está un poco la explicación de todo eso. Tanto en esta transparencia como en esta. Bien, ya tenemos los valores de fábrica. Bien, es importante decir, o por lo menos tenerlo claro, que un variador, después de pasar de parámetros de fábrica, la parte de mando va a ser un arranque a 2 hilos y la consigna de velocidad le va a venir a través de la entrada analógica 1, que en este caso habitualmente podría ser un potenciómetro. Entonces, después de pasar a parámetros de fábrica, podríamos ya automáticamente manejar el variador. Vamos a verlo. Acabo de pasarlos a parámetros de fábrica. Entonces, voy a mover esto un poquito por aquí. OPF1, eso significa que hay un fallo en la fase. Manda truco. Bueno, básicamente lo que pasaba antes era que uno de los cables, bueno, estaba suelto, ¿vale? Bueno, realmente había más de uno, ¿vale? Fue un fallo en el control de fases del motor, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos volver a hacer todo el proceso de nuevo y ver que pasando a parámetros de fábrica, Tanini, aquí es el ALL con los puntitos, con las rayitas hacia arriba, y aquí en Yes, ¿vale? En estos momentos ya tenemos el variador en parámetros de fábrica y si ahora lo arrancamos, ¿vale? Pues se arrancaría a 2 hilos controlado por la entrada analógica 1. Vale, vamos a parar y vamos a continuar con la presentación.
Lo siguiente es introducir los datos del motor, o sea, pasar a parámetros de fábrica e introducir los datos del motor. ¿Eso dónde se hace? Se hace en el menú Full, ¿vale? Menú Full, DRC, dentro del submenú ASY. Vale, pues vamos a verlo. ¿Cómo sería? Bueno, pues sería exactamente igual. Entraría, estoy en el menú de referencia, lo muevo con las ruedas, estoy en el menú de monitorización, entraría en la parte de configuración, buscaría Full, DRC y dentro de DRC ASY. Bueno, y aquí me empezarían a aparecer todos y cada uno de los parámetros del motor. Pues el NPR es la potencia nominal, etc, 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 etc. Vale, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos que meter los parámetros del motor. Los parámetros que me vienen en la placa de características del motor. Bien, vamos ahora a otro menú, que es el menú de entradas y salidas. Es el menú I/O. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de los parámetros más habituales de funcionamiento, que es el control a 2 o 3 hilos, la asignación de la marcha adelante, la marcha atrás, darle funciones a la salida de relé 1, a la salida de relé 2 o incluso la salida analógica. Bien, arranque a 3 hilos. Según esto, tendría que ir al menú de configuración, dentro de configuración Full, dentro de Full I/O y el parámetro TCC. Bueno, pues vamos a verlo. Y hay que realizar este cableado. La marcha adelante siempre tiene que estar cableada a la entrada 1, la entrada digital 1. Bueno, si lo vemos, bueno, pues iríamos al menú de configuración, Full, buscaría I/O, TCC. Vemos que pone 2C, entonces estaríamos en un arranque a dos hilos. Si ahora quisiese hacer un arranque a 3 hilos, tendría que ir ahí, al mismo parámetro, y en vez de poner 2C, poner 3C. Y el cableado tiene que ser de esta forma. Es importante que por aquí esté conectado a un contacto cerrado. Aquí es en donde cablearíamos habitualmente el pulsador de paro. Aquí estaría el pulsador de avance y aquí estaría el pulsador de retroceso. Bueno, pues vamos a verlo. Ahora tengo 2C. Si me muevo, le pongo 3C. Vuelven a aparecer esos dos puntitos parpadeando. Eso significa que tengo que calcar durante más de 2 segundos la rueda. Y vamos a ver si funciona. Bueno, antes veíamos que funcionaba. Ahora realmente no funciona. Vale, yo ahora lo que acabo de hacer es activar la entrada digital 1, ¿vale? Que es mi señal de paro. En el momento que yo aquí dé un pulso, el motor ya se movería, avanzaría y podría controlarlo con el potenciómetro. Si quiero parar, tengo que quitar esta señal, darle al pulsador de paro. En el momento que le doy el pulsador de paro, pararía. Pues si le doy a esta otra, iría en sentido contrario. Y aquí sería el pulsador de paro. Esto sería lo que sería un arranque a 2 y 3 hilos. Básicamente el arranque 2 hilos está asociado a un selector de marcha paro, y un arranque a 3 hilos normalmente está relacionado o está asociado a pulsadores. Un pulsador de paro, un pulsador de avance y un pulsador de retroceso. Simplemente tener la precaución de que el pulsador de paro, cablearlo en contacto cerrado a la entrada digital 1. Bueno, aquí en estos parámetros, bueno, si quiero cambiar la asignación de las entradas, pues tendría que ir a estos parámetros. Al RUN, al FRD o al RRS. Bien,
Este parámetro también es importante. Es importante porque cuando estoy trabajando en dos hilos, yo puedo considerar la marcha de dos formas. Una por nivel. ¿Qué significa eso? Que si está a estado 1, el variador se pone en marcha, y si está a estado 0, el variador se pone en paro. ¿De acuerdo? Pero si lo tengo en transición, lo único que controla es el cambio de estado. El cambio de estado de 0 a 1 o de 1 a 0, tanto para arrancar como para parar. ¿Para qué nos puede ser interesante esto? Para lo siguiente. Si yo tengo un arranque a dos hilos, tengo el selector de marcha activado, y si hay un corte de tensión y posteriormente hay un restablecimiento de esa tensión, si lo tengo puesto como nivel, que yo estoy valorando si en la entrada digital 1 tengo tensión o no, simplemente eso, si tengo tensión o no, el variador arrancaría. Sin embargo, si lo tengo como transición, que lo que realmente tengo que controlar es que hay un paso de 0 a 1 o de 1 a 0. En este caso, el variador no arrancaría. Con lo cual, en ciertas aplicaciones en donde queremos que cuando se nos va el corte, hay un corte de suministro eléctrico y queremos que la bomba o el motor o lo que consideremos oportuno querramos arrancar, poniendo este parámetro en control de nivel, arrancaría. Bueno, vamos a intentar verlo. Bueno, primero lo comenté, esto también está dentro de el menú Full IO y es el parámetro TCT. Previamente, bueno, tendremos que pasar esto a dos hilos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a configuración, vamos a Full, vamos IO. Primero vamos a pasar esto a dos hilos. ¿Vale? Y el parámetro TCT en este momento está en TRN. TRN significa transición. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ahora el variador funcionando y en ese momento hay un corte de tensión, como el selector sigue activado, en el momento que vuelva la tensión, al estar en transición, el variador no va a arrancar. Y de hecho no arranca. Tendríamos que quitar la señal y volver a arrancarlo. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, si en vez de ponerlo por transición, ese parámetro lo ponemos por nivel, otra vez a Full, submenú IO, TCT, en vez de TRN lo ponemos en Level, en la misma situación de antes, que arrancamos el variador, hay un corte de suministro eléctrico, vuelve de nuevo la tensión, en ese caso el variador arranca automáticamente. Bueno, vamos a pararlo. Pues este parámetro es importante, pues porque hay ciertas aplicaciones que requieren de que después de un corte de corriente el variador vuelva a arrancar. Habría otra forma de hacerlo, pero bueno, no vamos a entrar en esa otra forma. Bueno, esto es lo que comentamos, arranque por nivel o arranque por flanco. Y bueno, ya vamos a la asignación de funciones a las salidas digitales. En este caso, a la salida de relé 1. Bueno, pues aquí aparecen todas las distintas funcionalidades que le podemos asociar a la salida digital. Pues sin fallo, variador en marcha,
umbral de frecuencia alcanzada, etcétera, etcétera. La verdad es que hay unas pocas. Malo será que alguna de ellas no nos encaje con lo que queremos hacer. De forma análoga aparece la salida de relé número 2, que tiene las mismas funcionalidades que el relé 1, pero a mayores aparecen todas estas. Lo habitual, la más habitual, la función más habitual, bueno, la más habitual no, cuando tenemos un control del freno a través del variador, bueno, pues se utiliza la salida relé 2. Esta funcionalidad de control del freno no lo tiene la salida 1. Y después está la asignación a la salida que teníamos esa de transistor. ¿Vale? Bueno, que es en este parámetro. Bueno, pues estas también tienen exactamente lo mismo, ¿vale? Lo mismo que la R1 y a mayores una serie de funcionalidades. Vale, antes de pasar con la salida analógica, pues vamos a ver en la webcam un poco dónde está todo eso. Vale. Entramos, menú de referencia no, menú de configuración sí. Dentro de configuración entramos en full y dentro de full la parte de I/O. Bueno, pues por ahí aparecerá en algún momento R1, aquí está. Bueno, y dentro de R1 pues yo le podré asociar pues la función que considere. Vamos para atrás. Dentro de TCT, R1, R2 y la salida transistor. Vale, esta es la salida transistor, este es el parámetro para el relé 2 y este es el parámetro para el relé 1. Después, también dentro de ese menú de I/O, también podríamos asociarle funcionalidad a la salida analógica. ¿Vale? Sería este parámetro. ¿Qué es lo más habitual? Lo más habitual es que lo programemos, esa salida analógica, con la intensidad del motor o con la frecuencia del motor. Normalmente para visualizar o incluso muchas veces si utilizo la frecuencia de salida del motor para darle consigna incluso a otro variador. Pero bueno, podría programar una serie de cosas. También sería en este menú. Vamos a poner la webcam en vez del R1. Bueno, pues habría que buscar por aquí el AO1. ¿Vale? Este parámetro que viene siendo eso. Bueno, vamos a hacer también ahora otro ejemplo que realmente ya lo hicimos, ¿no? Que es el control de la velocidad por la entrada analógica 1. Bueno, realmente ya viene por defecto. Perdón, por defecto no. Si pasamos el variador a ajustes de fábrica, ya aparece por defecto pues que el canal de referencia de velocidad es la entrada analógica 1. El parámetro es el FR1. Aquí, en este parámetro es en donde le decimos por donde nos viene nuestra referencia de velocidad. ¿Y dónde está eso? En el menú de configuración, dentro de configuración full y dentro de full CTL. Bien, vamos a verlo en la webcam. En la parte de referencia, configuración, full, CTL, FR1. Dentro de FR1 me está diciendo que está este variador, la consigna de velocidad le viene por la entrada analógica 1. Vamos a cambiarlo, pues por ejemplo a la 2 y ver cómo funciona el equipo. ¿Vale? El mando seguirá estando por aquí, lo que pasa es que ahora no funciona.
Si, a ver que no se me mete en mano. En el momento que ahora toco la entrada analógica 2, pues aquí le estaría variando la velocidad. Vale, es importante este parámetro, porque es el canal de referencia. Referencia de velocidad por entrada analógica 2-3, bueno, la acabamos de hacer por la 2, obviamente, pues podríamos poner la 3 o otra entrada analógica, la otra entrada analógica. Pero muchas veces, la referencia de velocidad no queremos que venga por un potenciómetro, queremos dar el mando por pulsadores y la consigna de velocidad darla por la rueda giratoria. Bueno, antes perdón, antes de ir al FR1, al parámetro FR1, porque aquí es donde le vamos a decir por dónde le viene la referencia de velocidad, hay que hacer un pequeño cambio, porque si no, no aparece dentro de ese menú de FR1, no aparece el control de velocidad por rueda giratoria. Lo que tenemos que hacer es cambiar lo que se llama el perfil. ¿Qué significa esto del perfil? Bueno, aquí vemos, solo nos vamos a parar en estos dos. El perfil puede ser separado o no separado. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos un perfil no separado, significa que la referencia de velocidad y el mando al variador le vienen por el mismo sitio. ¿Qué significa? Pues que o todos le vienen por comunicación, o todos le vienen por cableado, pero siempre por el mismo sitio. En este caso, el mando le está viniendo por entradas digitales, por el bornero. Sin embargo, la consigna no le está viniendo por cableado, le está viniendo por el propio variador, con lo cual vienen por sitios distintos. Entonces tenemos que configurar separados para que nos aparezca la posibilidad de darle la velocidad por rueda giratoria. Bueno, pues eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a configuración, full, CTL, y dentro de CTL, CHCF. Aparece SIN. ¿Vale? Eso significa no separados. Bueno, pues lo que hay que ponerlo es en separados. ¿Vale? Bueno, no lo voy a poner lo voy a poner como estaba. Lo voy a poner para ver que... Y vamos a la presentación. ¿Vale? Y tenemos que ir al parámetro FR1 y para que aparezca como en la rueda giratoria, lo que nos tiene que aparecer es este valor. Vamos a ir al FR1 y vamos a ver que ese valor no está. ¿Por qué? Porque no tenemos el perfil de separados. Bueno, pues vamos a ir al FR1 y vamos a ir buscando hoy, perdón que no tengo la webcam, vamos para atrás, estamos en el FR1 y vamos a ir buscando ese A1U1 y vemos que en ningún caso aparece. Ya llegué al final, le doy para atrás y no aparece. No aparece por lo que os comentaba antes. Tengo que ir antes a este parámetro, ponerlo como separado, ¿vale? Volver al FR1 y ahora en algún momento aparecerá el A1U1, ¿vale? Pulsamos y ahora le estoy diciendo al variador que el mando le viene por un bornero cableado, pero la consigna de velocidad le va a venir por el selector giratorio. ¿Vale? Aquí le doy mando, vemos que por mucho que mueva los potenciómetros no varía la velocidad. ¿Y en dónde tenemos que meter esa consigna? En ese menú de referencia que hablábamos al principio. Bueno, pues voy a un menú de referencia y le meto la consigna.
Esta consigna es en tanto por ciento. Quiere decir que si yo pongo aquí un 50%, el variador irá a 25 hercios. Ya lo tenemos. No tenemos posibilidad, o por lo menos yo la desconozco, sin entrar en ese menú, de modificar la velocidad. Vale, tengo que entrar en el menú de referencia y subirle la velocidad. Voy a pararlo. Bueno, pues entonces ya sabemos cómo darle la referencia de velocidad a través de la rueda giratoria. Más, el tema de borrar fallos. Asignarle al variador un pulsador de rearme. Bueno, pues eso se hace desde el menú FLT y dentro de ese parámetro. Aquí lo que hacemos es asignarle una entrada digital al variador conforme que ahí le asociamos un pulsador de rearme. Bueno, pues vamos a hacerlo. Dentro de configuración, full, FLT, RST, y en estos momentos dice que no tiene asignada nada. Bueno, pues yo le voy a dar la entrada digital 6 y vamos a probarlo. Bueno, tenemos referencia, sí. Bueno, voy a poner en marcha el variador. Y voy a provocar un fallo. Acabo de provocar el mismo fallo que antes. Lo que acabo de hacer es soltarle un hilo, una fase, ¿vale? Lo vuelvo a conectar y para rearmar ese fallo tengo que darle a la entrada digital 6. Automáticamente el variador está rearmado. Más cosas. Tema de velocidades preseleccionadas. Bueno, pues esto básicamente es asociar entradas digitales en función de la combinación de esas entradas digitales, tomar una frecuencia u otra. ¿Eso dónde se hace? Bueno, en la parte de funciones. Y bueno, aquí en estos parámetros es donde asociamos esas entradas digitales. Y aquí, en estos otros parámetros, es en donde asociamos las velocidades. Aquí, bueno, aquí ya es el tema de rampas. Bueno, voy a ir a la primera transparencia, ¿vale? Y un poco para explicarla. Nosotros en este parámetro le vamos a asociar una entrada digital. Por ejemplo, en este parámetro, la entrada digital 1. Aquí la 2, aquí la 3 y aquí la 4. Estos son entradas digitales. Pues en función de esa combinación, si esta está activada en este caso, pues la consigna a la velocidad a la que va a ir va a ser la que programemos en este parámetro. Si en este otro caso, cuando la entrada digital 2 está activada, a la velocidad que va a ir el variador va a ser la que programemos en este parámetro. Si la entrada digital 3 está activada y la entrada digital 2 está activada, el variador irá a la velocidad que programemos en este parámetro. ¿De acuerdo? Bueno, esto no lo vamos a probar, pero en principio no habría ningún problema, o sea, la forma de que funcione es así. Bien, vamos a mirar también cómo cambiar la rampa de aceleración y la rampa de deceleración.
¿Eso dónde se hace? Pues en el menú Full, dentro de Full Set, el parámetro AC y el parámetro DC. Están en segundos. Esto tampoco lo vamos a hacer, es simplemente ir a ese menú y cambiar el valor a esos parámetros. Bueno, ahora vamos con los límites de velocidad y frecuencia máxima de salida. Velocidad máxima y velocidad mínima. Bien, la velocidad máxima se cambia en este parámetro, en el parámetro LSP. Pero ese parámetro LSP está a su vez condicionado por este parámetro. Dicho de otra manera, yo puedo... Ay, perdón, LSP va a ser que no. El parámetro de velocidad máxima es HSP. Bueno, pues, pero lo que comentaba, ese parámetro de velocidad máxima está condicionado al parámetro TFR. Dicho de otra forma, si yo tengo el TFR en 60 Hz, yo podré limitar mi velocidad máxima hasta 60 Hz. Podré poner 30, 40, 50, pero nunca podré sobrepasar 60 Hz. ¿Vale? Si yo quiero que el variador trabaje hasta los 80 Hz, porque mi aplicación así lo requiere, tengo que cambiar o tengo que ver previamente cómo tengo este parámetro TFR y después ajustar este otro parámetro. ¿De acuerdo? Y el parámetro TFR está dentro de Full, dentro de la parte del control motor. Bueno, vamos a verlo. En configuración, Full, en la parte de control motor. A ver, déjame ver otro manual. Full DCR. Me equivoqué yo. DCR y el TFR. En este caso está en 60 Hz. Bueno, lo vamos a poner a 65. Y vamos a ver cómo tenemos el parámetro de velocidad máxima, que eso está en Full Set. Dentro de Full Set HSP está a 50. Bueno, vamos a intentar moverlo y obviamente lo máximo que me va a dejar es ir a 65. ¿Tengo que poner 65? No, yo puedo poner el valor que quiera. Yo puedo limitar la frecuencia a 58,7. Bueno, y vamos a probar. Lo que no sé es cómo lo teníamos ya, creo que lo teníamos con la consigna de referencia aquí, ¿no? Sí, le voy a dar porrazo. Le voy a dar el 100%. Bueno. Vamos a ver hasta dónde va el variador. Bueno, obviamente me da hasta esa frecuencia máxima que yo programé. Bueno, también podemos programar la frecuencia mínima y esto sería en este parámetro, en el LSP. El control del freno. Bueno, el control del freno, lo que pasa es que aquí no tengo ningún freno mecánico, etcétera, etcétera, pero bueno, simplemente comentarlo que se haría en este, bueno, son parametrizaciones previas para realizar el control del freno. Realmente el control del freno está en este parámetro. ¿Qué pasa? Antes de poder activar ese control del freno, el tipo de control del motor, bueno, tiene que estar seleccionado
en alguno de estos dos parámetros. Si no, no aparece la funcionalidad de control del freno. Y bueno, también comentar que para estos variadores hay un software que es el ShowMove, que la verdad es que resulta muy útil a la hora de programarlos. De hecho, yo creo que es bastante más fácil programarlos a través del software que a través de la consola o a través del menú de parámetros. Pero bueno, eso ya para gustos colores. Voy a dar una serie de pinceladas de lo que podría hacer el ShowMove a nivel de pantallazos. Y bueno, un poco aquí, pues me dicen las características del motor. Podría haber obviamente valores en tiempo real. Y bueno, este sería un poco el aspecto del, del menú de parámetros. Aparte de ponerme los parámetros como FR1, bueno, pues me va a estar dando una información de lo que es. Y bueno, aquí lo único que tengo es una serie de PDFs para en donde aparecerían pues un poco todo lo que estaba explicando, incluso alguna cosilla más. Bueno, y con esto pues daría por finalizada la presentación de este vídeo. Espero que les hubiese sido útil.